Hoy estuve, mis amigos, meditando en la palabra de Dios y la verdad es que vino a mí una conciencia muy fuerte, una conciencia muy fuerte de cómo todos los cristianos o la gran mayoría de los cristianos, me estoy refiriendo a quienes creemos en el Señor Jesucristo y tratamos de hacer su voluntad todos los días, cómo tomamos a la ligera ese regalo tan grande de la salvación. Y si nosotros que conocemos la palabra de Dios tomamos tan a la ligera ese regalo tan grande que es la salvación eterna, ¿cómo vamos a transmitir o cómo vamos a contagiar a los demás para que se animen a tomar ese regalo de salvación? Estuve meditando y pensando en ese sacrificio tan grande, tan doloroso, para que Dios pudiera ser a la vez un Dios justo y a la vez un Dios misericordioso. Tenía que cargar toda la justicia que debíamos recibir nosotros, toda la justicia, toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios por nuestros pecados, por nuestras perversidades, por nuestras malas intenciones, nuestras malas acciones, por nuestros odios, por nuestros rencores, por toda nuestra perversidad, por toda nuestra maldad. Debíamos recibir un castigo tremendo y eterno, porque eso es lo que merecemos. Sin embargo, Dios en su amor pasó Él mismo, Dios el Padre pasó Él mismo por un dolor tremendo como Padre al entregarnos en sacrificio a su único Hijo. En un sacrificio oprobioso, vergonzoso, dolorosísimo. Un sacrificio espantoso. Y finalmente todo ese dolor y toda esa sangre derramada, viendo Dios el Padre sufrir a su Hijo, tuvo que separarse de Él, hacer una separación, abandonar a su Hijo y cargar sobre Él todo el castigo de toda la humanidad, todo el castigo que merecíamos y que merecemos toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que llegue a existir en esta era. Es impresionante ver cómo no tomamos en cuenta o tomamos muy a la ligera ese profundo e infinito amor de Dios el Padre al entregarnos a su único Hijo, para que si creíamos en Él no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna, pero entregárnoslos para que su Hijo único fuera abandonado por Él y que cargara toda la ira y toda la justicia de Dios provocada por el pecado de toda la humanidad, cargarla sobre su Hijo. El corazón del Padre lloró profundamente, dolor profundo al ver a su Hijo siendo martirizado a latigazos, golpeado en todo el Vía Crucis, cargando con toda la consecuencia de nuestros pecados. Incluso tuvo que abandonarlo, de forma tal que Jesús, también sufriendo por su parte como Hijo, todo ese sacrificio oprobioso, vergonzoso y súper doloroso, derramando hasta su última gota de sangre por nuestra salvación. Al separarse de Dios, al ser abandonado por su Padre en ese momento, Él perdió su parte divina y se quedó como humano, solamente como humano. Y en su humanidad sufriendo en su carne, en su persona, todo ese dolor. Pero el dolor más grande fue la separación. Dios, el Padre, abandonó a Jesús. Y en ese abandono desapareció la divinidad de Cristo. Y en ese momento, como hombre, como ser humano,
estuvo allí colgado en la cruz, derramando su sangre, pero sufriendo un dolor interno, mental, un dolor psicológico, un dolor sentimental tremendo, que ya en su humanidad le dio sentimiento y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tremendo dolor del Padre, derramando lágrimas el Padre al ver a su Hijo sufrir y tenerlo que abandonar por tu pecado y por mi pecado, y por el pecado de toda la humanidad, por toda nuestra perversidad. Y los cristianos, los creyentes, tomamos muy a la ligera ese precio tan grande, ese sacrificio redentor tan doloroso, tan oprobioso y tan grande que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo y que tuvo que sufrir el Padre al entregarlo por nosotros a un sacrificio redentor para el pago y la justificación y crear el poderoso, tremendo castigo de justicia que merecíamos tú y yo sobre su Hijo. El corazón del Padre lloró y el corazón del Hijo lloró: Padre, ¿por qué me has abandonado? El asunto es que tomamos muy a la ligera los creyentes ese tremendo precio, ese tremendo costo, ese tremendo sacrificio, ese pago de esa factura de redención, de salvación para toda la humanidad. Tomamos en poco, tomamos a la ligera todo ese valor de ese amor profundo, y ese amor tan profundo y tan infinito que Dios tuvo que tenernos a nosotros, la humanidad, para poder entregar a su Hijo único a un sacrificio espantoso. Y el Hijo tuvo que tener un amor por el Padre, una obediencia tremenda y un amor por la humanidad para entregarse a sí mismo por una humanidad caída, por una humanidad perversa, por una humanidad idólatra, por una humanidad malvada, por una humanidad infiel, totalmente infiel, una escoria. Eso es lo que somos, y su amor fue tan grande que estuvo dispuesto el Hijo a pagar las consecuencias de nuestros pecados, y el Padre a entregar en sacrificio a su único Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. No estoy dramatizando. El problema es que tomamos muy a la ligera y no le damos el valor, el verdadero valor que tiene ese precio, ese pago, ese costo tan grande que se pagó por tu salvación y por mi salvación. Así que si ya eres cristiano, ya eres creyente, crees en Jesucristo, crees en la palabra de Dios, yo te invito a que medites junto conmigo y que hagamos una oración en este momento para pedirle perdón a Dios por tomar a la ligera, por no darle el valor a ese sacrificio tan grande. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos, Señor, que nos perdones por tomar tan a la ligera el costo, el sufrimiento, el precio que tú pagaste y lo que tú entregaste como Padre y lo que tú hiciste como Hijo para nuestra redención. Perdónanos por ser tan ligeritos y por ser tan inconscientes y tomar tan a la ligera ese sacrificio tan grande y ese dolor tan grande que tú tuviste que sufrir, Señor, por nuestra salvación. Perdónanos, Padre, y danos de tu sabiduría y de tu unción, de tu Espíritu, de tu palabra, para que podamos entenderlo, valorarlo y actuar en consecuencia. Tener, Padre nuestro que estás en los cielos, el agradecimiento y el amor suficiente para actuar en consecuencia
obedecerte y amarte y demostrarte nuestro amor. Demostrarte nuestro amor. Actuando consecuentemente en agradecimiento a ese sacrificio tan grande que tú hiciste, Señor, por nosotros. Perdónanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.